Es el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Bienvenido, Fernando, un gusto tenerlo en estos micrófonos. Ante todo, licenciado Villavicencio, ¿usted es apoyado solo por gente buena o también de la otra? Juan Javier, buen día. Eduardo, buen día. Esteban, buen día. Guayaquileños, buen día. Gracias por recibir a este alauceño. No, estoy pensando en lo de ayer, que casi me quita la vida y casi me quita la voz. De corazón, qué impresionante recibimiento ayer, con 2 días de preparación, solo vía rápida, Twitter, WhatsApp y otros. Vengan, vamos a presentar a la compañera, al binomio, a quien nos va a seguir los pasos y adelantarse en los pasos, Andrea González. Y claro, y esta muchacha que también prende, ¿no? Porque prende en Guayas por su vida, por su pasión, por la naturaleza, por su entrega. Y esa es la gente buena. Si tú me pides el rostro de la gente buena, pues le pongo a mi vicepresidenta, Andrea González Nader. Qué hermosa joven guayaquileña. Ambientalista, le hemos entrevistado muchas veces. Y a todo el mundo, hasta los enemigos de mis enemigos, que son mis amigos, y al revés, me dicen que es el mejor binomio. Y gracias, realmente, yo no la escogí. Ella siempre estuvo a mi lado, porque aquí no viene ningún machito a dar escogiendo a su pareja de política. Ella siempre estuvo conmigo, y ese es el puesto de la juventud, el puesto de la mujer, de los defensores de la naturaleza, de los defensores de los derechos. Ahora, Fernando, ya hablando un poco más en serio, ¿y qué estábamos haciendo antes? No, estábamos coloquialmente entrando en calor en esta entrevista. ¿Qué piensa hacer usted en los 18 meses de gobierno? ¿Qué cree usted que puede hacer en tan poco tiempo? Del Ecuador inseguro, del Ecuador violento, del Ecuador sin democracia, sin libertad que vivimos y hemos vivido, al Ecuador seguro del 2025. Transición. Solo me comprometo a eso. Un Ecuador seguro, sanear, limpiar las mafias, es decir, dejarles en la mesa servida para el 2025 con más democracia, economía sana, combatir de forma radical, y escuchen bien esto, la gran diferencia. Yo confío en mis Fuerzas Armadas, en mi policía, escuchen de nuevo, en mis Fuerzas Armadas, en mis generales, en mis comandantes. Con ellos, sin rambos de PlayStation, vamos a someter a las mafias. ¿Pero cuál mafia? La primera, la que nadie quiere mencionar, porque son parte de esa, la mafia política. Porque la mafia política, Juan Javier, es la que permite y permitió que el narcotráfico incube en este país. Y abajo del narcotráfico están todas las formas de delitos. Todo el crimen organizado nace y se desprende del narcotráfico. Si queremos matar a la serpiente, vayan a cortar la cola los inútiles. Este candidato va a cortar la cabeza. Y la cabeza de la mafia es la mafia política. ¿O no recordamos a Manuel López Obrador en México bajándose de su auto, de su caravana, y acercándose a abrazar a la madre del Chapo Guzmán? Por favor. Pero bueno, por favor. A ver, ese discurso contra la inseguridad, básicamente vía Fuerzas Armadas y Policía, así es el mismo discurso que ha tenido el presidente Lasso y los resultados no han sido tan buenos. ¿Por qué cambiarían con Fernando Villavicencio? Porque es el presidente Lasso, yo soy el presidente Villavicencio. Vas a ser. El presidente Lasso es un presidente, voy a decirlo con respeto, timorato, y sin respeto, paniaguado. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un presidente Villavicencio y un presidente Lasso? Mire mi mano, a mí no me tiembla la mano. Sí, pero ahora, acuérdate que al lado tienes derechos humanos y gente que dice... Solo le pongo un ejemplo, sin haber tenido autoridad en este país. Cuando era un periodista sin poder, gracias a nuestro trabajo de un grupo de 4 periodistas valientes, berracos, gracias a ellos, están prófugos, sentenciados, corriendo de la justicia. Es decir, yo ni siquiera necesité el poder para limpiar este país. Por eso la gente confía en Villavicencio, y no es que esté alzando la voz, siempre ha sido así. A ver, el problema al lado de eso es que es bien, el discurso anticorrupción, antimafia es un buen discurso. ¿Qué pasa con la parte de administración? Tú eres un periodista y vas a administrar un país de 19 millones de personas. Bueno, vamos primero a desbaratar, a someter a esta mafia y a la mafia del narcotráfico. Señores, candidatos que estuvieron por ahí, ¿dónde estaban cuando este país se fajaba?
cuando se fajaba, sí, en contra de la corrupción, ¿dónde estaban los que ahora vienen gracias a la muerte cruzada? Muerte cruzada impulsada por este ex legislador. ¿Dónde estaban? Ahora, primero, para poner la medicina hay que tener clarísimo el diagnóstico. No, señores, el narcotráfico no es ecuatoriano. Los carteles de la droga son mexicanos. Jalisco Nueva Generación. Sinaloa no nació en el cuarto arbolito de Chone. Despistados. Respeten a Manabí, respeten a Esmeraldas. Entonces, si los carteles son mexicanos y la cocaína que se exporta por esta patria y ha generado violencia, dolor y muerte en mi patria, en la de ustedes, se produce y se procesa en Colombia. Esta batalla es una batalla transnacional. Bueno, mis aliados, por eso vamos a las soluciones. Mis aliados en contra del crimen organizado, Estados Unidos. Yo profundizaré radicalmente un acuerdo de combate al narcotráfico y al crimen organizado con Estados Unidos y la Unión Europea. Sí, porque hacia allá va gran parte de la cocaína. De acuerdo, va casi toda, pero ahí viene la siguiente pregunta. ¿No será un momento de empezar a liberalizar el mercado de cocaína? Y te digo por qué. Este es un proyecto del expresidente Gaviria hace muchos años. Porque tú la demanda, no, digamos, nosotros lo que hacemos es suplir una demanda. En nosotros me refiero a México, Colombia, Perú, Ecuador. Suples una demanda que no deja de crecer. Y mientras haya demanda, va a haber oferta. Entonces, si atacas a la raíz, sería atacar la demanda. Ese es un problema de Colombia. No. La hoja de coca se procesa. De Europa o de Estados Unidos. Pero eso que vamos a resolverlo como humanidad. Este país... Pero no estarías de acuerdo con legalizar el uso, formalizar el uso de la droga. Estoy de acuerdo con todo lo que recomiende la ciencia, la tecnología, con todo. Yo siempre voy hacia adelante. Pero este país, este momento, es tomado, Eduardo, es tomado por carteles mexicanos, albaneses. ¿Para qué? Para sacar, para exportar por aquí la droga producida en Colombia. Entonces, cuando yo digo que este es un acuerdo internacional con Estados Unidos de Europa y con el señor Gustavo Petro y con el señor presidente de México, nosotros tenemos que resolver este problema. Pero ¿cómo vamos a resolver nosotros este problema? Las Fuerzas Armadas, con un gobierno valiente, vamos a cerrar esa frontera norte, cerrar al paso de la cocaína. Entonces que la cocaína lo exporten por Colombia y por otros lados, porque la base del problema es ese. Utilizan nuestras carreteras. Quienes decían, tenemos lindas carreteras, ¿para qué? Para que se movilice la cocaína. Entonces vamos también a instalar escáneres en las principales carreteras. Estas son recomendaciones de la inteligencia de este país. Y segundo, voy a militarizar todos los puertos. Así es que escuchen, señores, en Guayaquil, los 10 puertos de Guayaquil, los 2 concesionados y los 8 privados serán militarizados. ¿Escucharon? Porque por ahí es por donde sale. Oí el presidente de la Autoridad Portuaria, Pablo Rizzo, decir que quería militarizar los puertos. El 90% de la droga sale por los puertos de Guayaquil. Ahí es donde tiene que poner escáneres. El problema es que... no solo escáneres, porque los escáneres también son manejados por seres humanos. Las Fuerzas Armadas van a controlar los puertos. Dato extra, 85% de la exportación ecuatoriana sale por el puerto de Guayaquil. Es por eso que es tan fácil un día de estos contaminar. Información reservada, ¿sí?, que me llegó a la Comisión de Fiscalización. ¿Quiénes operan y manejan 8 puertos privados aquí en Guayaquil, donde no hay control de Fuerzas Armadas ni policía? Porque Europa dice, la cocaína que llegó a Amberes vino de Guayaquil, pero no dicen de qué puerto vino, ¿sí? Una parte sale por Contecón. Porque, a ver, Fernando, es que puedes contaminar el barco también. Acuérdate que muchos en alta mar pescadores hoy ya no pescan, sino que se van en su panga, en su lancha, se acercan al barco, ahí le pasan. El problema central es impedir que la cocaína pase la frontera. Y las Fuerzas Armadas, que ahora entienden y se considera ¿a quién? Al narcotráfico y otras variantes como un atentado y un crimen en contra de la soberanía y la seguridad pública, vamos a enfrentar de raíz este problema con nuestras Fuerzas Armadas. Aquí nadie se viene a hacer el muy machito. Ok, sí. Pero Fernando, a ver, un poco dejando, hagamos una pausa respecto al tema de seguridad, que está claro que es la bandera de campaña también, y el combatir a las mafias, el crimen organizado, sea crimen como delincuencia organizada
o como mafia política, por así decirlo. Quisiera saber en qué casillero va a estar en la papeleta. Para que nos escuchen, los radioescuchas. A mí no me gustan mucho los partidos. Y por eso pero es que como tenemos una democracia partidista, tengo que aquí los independientes no existen. Tengo que ponerme una camisa para salir a la calle. ¿Qué camiseta tiene? ¿Qué camiseta? Te veo camiseta blanca, pero ¿qué camiseta? Yo vengo de gente buena, era para la foto. El teñido viene después. ¿Qué partido, en qué casillero te puedes encontrar? Hicimos un acuerdo con Construye, el movimiento número 25. Es decir, yo vengo de una expresión de una red social y política que se llama Gente Buena, ¿sí? Ok. ¿Y ese 25 era ruptura de los 25? Era ruptura de los 25. El de María Paula Romo, otrora María Paula Romo y Roldán, etcétera. Hasta Pancho Jiménez creo que estuvo ahí. Creo que cuando eran niños. Cuando eran niños. Cuando tenían 25. Efectivamente. Cuando iban al jardín. Entonces, 25. Y ahí tienes, por ejemplo, dice Construye y va a haber otros movimientos políticos porque existen las alianzas en donde, por ejemplo, un candidato tiene arriba Construye, Amigo, Meta y todos estos. Yo no quiero politiqueros a mi lado. Todo el mundo me ha pedido eso, además, ya se me fue. No iba a decirlo nunca. Me han pedido, oiga, unámonos. Yo con la vieja partidocracia corrupta no quiero aliarme. No quiero. ¿Quiénes van a ser los asambleístas de tu coalición? Encabeza la lista nacional de asambleístas del que defendió la ciudad de Quito, uno de los oficiales más y mejor preparados de este país, que sabe cómo enfrentar al crimen organizado. Necesitamos que impulsar leyes trascendentales de este país, como la ley de inteligencia, por ejemplo. ¿Pero quién Las batallas se ganan con inteligencia. ¿Usted sabe quién es? El general Paco Mocay. No, Carrillo. Patricio Carrillo. Okay. Ese fue ministro del Interior de Lenín Moreno. Número uno. Comandante de la policía Lenín Moreno, que trató las protestas de Leonidas Issa la primera ocasión allá en 2019 y luego fue ministro del Interior del gobierno de Lazo cuando también Issa. De hecho, lo estaban la asamblea actual, bueno, ya no actual, la ex asamblea, porque fue disuelta. La ex asamblea tramitó, me parece que varios juicios políticos en contra de Patricio. ¿Saben quién fue el interpelante de Patricio Carrillo? Yo, el presidente de la Comisión de Fiscalización. O sea que lo interpelaste y ahora lo invitaste a formar parte de No. Yo fui el único que le defendió. Porque ni el gobierno de Lazo le defendió, le abandonó. Fernando, pero ¿saben quién fue el interpelante de Patricio Carrillo? El violador de Peter Calo. Con eso está todo. Fernando, Lazo enfrentó... ¿Qué asamblea? Lazo enfrentó una asamblea despiadada. ¿Qué va a pasar con su gobierno si no cuenta con el apoyo de la asamblea? Yo jamás haré lo que hizo el gobierno de Lazo con los correístas. Ellos se entendían en las noches. Escuchen eso. Se entendían en las noches. Voy a contar esto. Nadie les habrá contado porque así son. Cuando se aprueba o entra por la ventana la ley tributaria, nadie se imaginó. Por el Ministerio de la Ley. Sí. Por la ventana. Nadie se imaginaba lo que iba a pasar. Se abstuvieron los correístas. 2 votos correístas se abstienen y empiezan a hablar por teléfono. El jefe de bloque de Creo con la jefe de bloque del correísmo. Y yo ahí digo, carajo, aquí está pasando algo raro. Y 2 votos correístas, abstención. Y el resto, y Guadalupe Llori dice, señor secretario, cierre votación. Y cuando dice cierre votación, 46 votos del correísmo en plancha, abstención. Y dije, carajo, aquí hubo un pacto. No, y luego salió Glass, ¿te acuerdas que fue una coyuntura? Y salí y di una rueda de prensa y dije, aquí hay un pacto. Y luego le encaré, ojalá cuando quieran le pone frente a mí, a Francisco Jiménez, en el ministerio. Y la salida de Glass tenía que ver con esto. Le dije, ese habeas corpus fue pactado. Ajá. Ese habeas corpus de Manglar Alto fue pactado. Aquí lo discutimos en su momento. Y me dijo, así fue, nosotros dejamos pasar. Ahí hubo un acuerdo, por eso repito esto, la culpa de lo que le pasa a este país y al propio gobierno de Lazo, a quien le guardo consideración, es de su círculo, que pactó con los cuervos, que luego le quisieron sacar los ojos. Eso no se hace en política. Fernando, hay varias preguntas de radioescuchas. Dalton Panchanas de Milán, Italia, dice: Fernando, ¿es posible recuperar los dineros robados en anteriores gobiernos? Pero claro, y yo sé dónde están. ¿Quién conoce el mapa del delito? Yo, pues, me he leído 5,000 contratos. Ya me he olvidado de leer poesía. Marcos Arteaga dice: con Don Villa una sola vuelta. Ese es... ¿Será? A ver, complica, pero a ver, por ejemplo, Fernando, siguiendo yo un poco la línea de preguntas en la política, a ver,
Digamos que sucede y usted le imponen la banda presidencial, le toca gobernar el país. Y la asamblea, como los asambleístas se eligen en primera vuelta, normalmente tenemos una asamblea bastante fragmentada, ya porque se elige, el presidente suele jalar un poco a la lista de asambleístas a quien nadie conoce, y peor aún cuando ahora los asambleístas son elegidos en plancha, cuando antes podíamos elegir entre varios asambleístas de distintos partidos. El sistema favorece un poco la fragmentación de la asamblea, a no ser que haya una mayoría consolidada, que es muy difícil que haya 70 votos. Ahora, dentro de eso, por ejemplo, usted va a tener una asamblea en donde el bloque correísta va a tener representatividad. Puede existir, por ejemplo, que los partidos como Suma, Avanza, en alianza con la candidatura de Sonnenholzner saquen un bloque interesante. Puede suceder que Topic ponga socialcristianos, etcétera. A usted le va a tocar conciliar también. Por ejemplo, si quiere tramitar leyes, va a tener que hablar con la Asamblea, va a tener un ministro de gobierno que va a tener que llamar y va a tener que reunirse con los distintos bloques para poder aprobar leyes. Es decir, la partidocracia ¿qué opina usted va a ser parte ya de tu sentado vida? ahí? Sí. Entiendo perfectamente el discurso actual, lo entiendo, es de campaña, pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Sí, el discurso lo apoyo, pero ¿qué sucederá cuando usted esté sentado allí y tenga que, por ejemplo, tramitar una ley o tenga que Primera ley, hablar? extradición, a ver, extradición de narcocriminales a Estados Unidos. No, eso no se puede, eso es reforma constitucional, eso es otra cosa. Ok, no se puede. Okay. No, hablemos, no nos metamos en consultas populares. Una ley, por ejemplo, la ley de inteligencia. Que con esa ley de inteligencia usted dice, aquí me los voy a comer a todos estos corruptos, a todos estas golondrinas que están ahí en la asamblea, a todos estos cuervos, ¿ya? Y obviamente, pues esos cuervos van a decir que yo no soy cuervo, por tanto, negada la ley. Ya, por ejemplo, ¿qué puentes va a tender el Ejecutivo con el Legislativo en este año y medio, en donde hay muy poco tiempo, y ese tiempo se puede volar en esta gestión política, si es que no se quiere, pues, negociar con nadie? Hagamos un enroque. ¿Para qué carajo sirvió la muerte cruzada? ¿O para qué carajo debe servir la muerte cruzada si no es para provocarnos un gran sacudón interno en los electores? Si el 90% de ecuatorianos está de acuerdo con haber mandado a la casa y más allá a estos sinvergüenzas impresentables, conspiradores. Pero se van a volver a presentar, Fernando. Allá voy. Lo increíble es que usted era asambleísta y usted apoyaba la muerte cruzada. Usted le decía al presidente, vóteme. Si ve a la gente me dice, oiga, Fernando, usted antes no se le veía muy sonreído. Le digo, disculpe, estaba en asamblea. Pero mira, ahora soy un tipo diferente, soy un tipo libre feliz, ya. A ver, absolutamente políticamente, ¿cómo vas a negociar con la asamblea? Bueno, primero tengo la esperanza y la certeza de que nuestro movimiento, de que este acuerdo va a llevar un potente bloque. Ajá. Y como dice Esteban, también tengo la certeza de que otros bloques que no están orientando su accionar político a la conspiración, al golpismo, sino que quieren, con la diversidad política, democracia, libertad, van a apoyar las grandes causas. El correísmo a mí me tiene ahí sin cuidado. Sí, yo creo que el correísmo en esta ocasión va a ser derrotado y van a tener un menor número de asambleístas. Estoy convencido de aquello, por eso estoy aquí en la política. ¿Cuántos tendrías tú? ¿Cuál es el? No puedo decir números, pero vamos a lo segundo. Una cosa es el gobierno del presidente Lasso, pactando con los verdugos en asamblea, y otra cosa es Villavicencio. Si yo tengo una asamblea opositora, yo iré personalmente al pleno de la asamblea, y con gente y con el pueblo atrás, porque ese es el liderazgo de un presidente de la República. Muy bien, estos sinvergüenzas no quieren aprobar la ley de inteligencia, por ejemplo, o la ley que voy a impulsar con los compañeros del bloque. Vamos a quitarles los bienes mal habidos a la delincuencia de cuello blanco de este país. Extinción de dominio se llama. ¿Quién se opuso a la ley de extinción de dominio? El Correato, pues. A ver si no tengo un país atrás tomando la asamblea. Aquí se requiere un presidente valiente, por Dios. Ahora, Maferega, en torno a eso, dice, el combate al dinero de la droga, el narcolavado, Maferega desde Florida. Sí. El combate al dinero de la droga, el narcolavado, brilla por su ausencia. ¿Cómo dar ese gran golpe económico al narcotráfico en 18 meses? Acabo de decirlo. La ley de extinción de dominio. Y vamos a lo otro. Y yo no pongo tiempos. Voy a dejar saneado este estado podrido. Vamos a transformar. Voy a transformar a la UAFE, que es una oficina que ahora persiguen a los otros, en el mayor motor
de identificación y persecución al delito de cuello blanco. ¿Qué significa? La UAFE va a hacer los ROIs. Ustedes saben lo que es el ROI, que es un registro de operaciones inusuales. Todos los jueces y fiscales de este país serán perfilados, identificados sus fortunas, asambleístas, ministros, subsecretarios, alcaldes, prefectos, toda la clase política va a tener su informe. Y ahora van a tener que decir al país de dónde sacaron las casitas públicos de Cumbayork, ¿sí? Casitas de 3 millones en pagando Ecuador, cero impuestos. Pagando cero impuestos. ¿De dónde sacaron los carritos de alta gama y sus casas y casotas en Miami y en paraísos fiscales? Y aquel las juez, piscinas en Miami, con los tetones allá donde adentro. se van a bañar los revolucionarios, si no pueden justificar sus bienes y hasta la quinta generación, la fiscalía actuará con juicios por lavado de activos, testaferrismo, enriquecimiento ilícito. Esto en el plano penal. Y en el plano civil, la ley de extinción de dominio. Vamos a quitarles todos los bienes mal habidos y a revertir al Estado ecuatoriano. Así se va a acabar con la impunidad judicial de este país, por ejemplo. Fernando, ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Consultas populares. Y ahora sí va a votar por mí. Oye, Consultas Fernando, populares. Antes de la consulta popular, Consejo Nacional Electoral, ¿cómo hacen control electoral? Cuenta que los que cuentan los votos son finalmente, y tenemos dudas, y ahí veo a Blasco Peñerrera todavía desgañitándose diciendo que hubo trampa en la elección última. A ver, ¿cómo hacemos? La señora Tamaín y su grupito se salvó en 2 ocasiones del juicio político. Tiene suerte esa señora. Es como amarrar. ¿Tiene suerte o hay otras posibilidades que no son la suerte? Posibilidades. Sí. Este proceso electoral es como tener a un perro amarrado con longaniza. O sea, así. Esa frase es buena. Explica cómo funciona el Consejo Nacional Electoral. Pero la señora Atamaín sabe lo que les va a pasar si intentan meter sus manos o permiten que las manos de sus amigos. Había un cuarto paralelo aquí en la Junta de la consulta de Guayas, claro. O sea, y no pasó nada. O sea, la señora Tamaín responde al Correato y al Partido Social Cristiano. Y así entonces, claro. Pero entonces los votos van a ser más por el Correato y por el Partido Social Cristiano. Conmigo entonces, se van no a hay ver. un control. Conmigo se van a ver y ella me conoce. ¿Y cuál es tu...? No, pero es que una cosa es el candidato y otra cosa es el control electoral en mesas. Vamos a hacer control electoral y vamos a pedirle a Fuerzas Armadas que sean parte del control electoral. Cada militar en cada junta electoral, y en los próximos días voy a remitir formalmente una petición al Consejo Nacional Electoral y que no se haga la señora Tamaín y el señor Pita, que me escuche bien, ¿sí? Y el señor Cabrera, que también me escuche bien, un pedido para que sean Fuerzas Armadas los que sean parte del registro y control en las juntas electorales. Yo confío en las Fuerzas Armadas. Pero ellos siempre están. Ellos son ellos no hacen la cadena de custodia. Pero no, ellos van a tener ahora que recibir el acta, ¿sí? Escanear tomar una foto, escanear el acta. A ver, pero los militares van a estar fotografiados. Pero es una propuesta de Fernando Villavicencio. Antes se hacía así. Sí, antes. Y lo vamos a hacer así. Y si ellos no quieren dar paso a esto, quedará claro que están del lado del fraude. Bueno, pero es que pueden decir, mira, yo soy el Consejo Nacional Electoral y gracias, candidato, por su sugerencia no la aceptamos. Aquí Gonzalo Arias, buenos días desde Toronto. A toda la gran familia de Punto de Orden. La tabla de consumo de drogas, ¿por qué no ha sido eliminada? ¿Qué va a pasar con...? Porque hay un gobierno tibio. Yo le visité al presidente con la propuesta, por favor, Juan Javier, los 2 últimos meses de la asamblea. Señor presidente, reunidos ahí con su medio gabinete, tenemos que eliminar la tabla de drogas. Respondamos al dolor, a la angustia de las madres, de los hermanos, de las familias de esta patria, por favor. Y no es que estoy diciendo que se elimine la tabla porque sí. Vamos a construir un registro de consumidores que tienen que ser tratados en el marco de una política pública de salud. Pero esa tabla de consumo de drogas, sin duda, es una puerta abierta al microtráfico. ¿Se podría eliminar la vía decreto en este momento, no? Pero claro, si es problema de un decreto. Sí, yo le pedí al presidente Lasso que firme el decreto. Hasta creo que le mandamos, de hecho, el borrador. Y no firma. Si le tiembla la mano. Conmigo se acabó ese gobierno paneaguado.
Antonio Fernando. Martínez, el doctor Antonio Martínez dice, ¿qué plan tiene para el tema de salud? ¿Solo dar medicinas o cómo lo va a plantear? Bueno, primero lo que ya dije. ¿Quién conoce el mapa del delito? Soy yo. 14 estructuras mafiosas hay en el IES. Son las que venden los medicamentos, los insumos médicos, algunos manejan desde Miami. Estos señores se acabaron, pero están sufriendo. Personalmente, Juan Javier, Eduardo, voy a sacar a estas mafias de la seguridad social. El 70% del presupuesto de salud se deriva a las clínicas privadas. Y no estoy en contra de las clínicas privadas. Eso no es culpa de ellos. Tienen que ser un complemento del sistema público de salud. Pero aquí lo que pasa es que si usted tiene 2 piezas dentales que curarse, va y le pasan la factura al IES con 60 piezas y uno dice, oye, ¿cuántas muelas tengo? Pues Pero hay tarifarios, pues. Hay tarifarios. yo conozco cómo funciona la mafia. A ver, pero No, sacas no. a esos y pones De a acuerdo, quiénes, porque pero- el problema es un problema de, no es que yo saco este y Obviamente viene no otro. no voy a sacar un lagarto para poner un cocodrilo. Aquí tiene que entrar la gente buena, muy buenos profesionales. ¿Quién va a manejar la seguridad social? El tema de la seguridad social es para mí clave. Así es que sepan todos los jubilados y afiliados a la seguridad social, tanto el IES como el ISPA y el ISPOL, que van a tener un presidente que les va a hacer respetar, a defender la seguridad social, a sacar a las mafias. Y si me pregunta de las otras mafias, las de Petroecuador, ay, me las conozco a todas. Y personalmente, desde el directorio de Petroecuador, yo voy a estar ahí. Yo, Villavicencio. Edgar Ay, saludos desde Chicago. Fernando, mucho ojo con el fraude informático. Hay muchas formas de hacer trampa digital. Mariela Ibáñez Bastidas. Buen día, la doctora Ibáñez desde Chile. ¿Cómo va a realizar el control del voto telemático? En eso estamos. En los próximos días, reitero, vamos a remitir al Consejo Nacional Electoral un documento con una propuesta, entre otras está esto del manejo de las nuevas tecnologías en el proceso y también el control por parte de Fuerzas Armadas. Fernando, ¿cuál es tu visión país en el tema económico? ¿Consideras que la carga tributaria está ahora, por ejemplo, con esta última reforma que parece que debería salir con la Corte Constitucional, con la venia de la Corte Constitucional, te parece que corrige un poco esa distorsión de los gastos personales que se dio con esta ley que pasó en 2021 por el Ministerio de la Ley? ¿Qué opinas respecto de los tratados comerciales, que ha sido la política del gobierno actual, que se ha firmado con China, que se ha firmado con, me parece, Costa Rica, que se va a firmar con Corea del Sur? Por ejemplo, ¿tú seguirías rondas de negociaciones con Corea del Sur para tener un tratado de libre comercio y seguirías rondas de negociaciones, me parece, se me escapa, con México para poder entrar a la Alianza del Pacífico, que es una ruta ya trazada en la política económica del Ecuador? ¿O crees más en el proteccionismo? ¿Crees más en los aranceles? Quisiéramos saber ya esa parte del tema económico, que nuestros oyentes escuchen qué propuestas hay respecto de ese tema. Viene un político, Esteban, si viene un político en estos tiempos a bloquear cualquier posibilidad de un acuerdo de libre comercio, es un político retrógrado. Acuerdos de libre comercio con todos, pero buenos acuerdos y con una variable y con un componente que este gobierno no negoció, es el componente ético. O sea, un acuerdo de libre comercio con China, pero claro, ¿y la ética? ¿Por qué no se negoció como parte del acuerdo de libre comercio con China la situación de Coca-Cola Sinclair? De 48 obras marcadas por la corrupción construidas por chinos, la preventa petrolera que la dejaba al país miles de millones de dólares de pérdida. Pero es que Porque también son otros temas, claro, Fernando, y es difícil también, a ver, sentarse con Xi Jinping y decirle, a ver, te firmo el acuerdo de libre comercio, pero me solucionas los problemas de las hidroeléctricas, etcétera. Es complicado. Claro, y yo creo que ante China, siendo el gigante que es, yo sí creo que el gobierno tuvo al menos ha tenido un balance positivo, renegoció, me parece, y tú me puedes corregir, renegoció la deuda que estaba con el prendado, con el petróleo prendado, pues, por los contratos que había hecho Correa, el endeudamiento externo. No está así. Bueno, pero tú renegociarías también esos contratos. Claro. No es tan fácil renegociar. Por Claro, ejemplo, tienes que... Cuando tienes un gobierno que sabe cómo te han robado y va y les presenta la fotografía saliendo con la maleta de dinero y dice, bueno, ya correcto. Es que ¿sabes qué pasa con China? Que China, cuando tú le dices tu empresa me robó, Mira, es que es el Estado. ¿quién- Ese es el problema. Las empresas son del Estado chino. ¿Quién investigó esa trama de corrupción? Fui yo. Sí. ¿Quién le dio las pistas a Guillermo Lasso para que renegocie los contratos? Soy yo. Pero no era 10 centavos. Eso es lo que lograron renegociar. El país sigue perdiendo, escuchen. El país, este momento, con los contratos renegociados por Lasso, sigue perdiendo $5 por barril y se siguen llevando los intermediarios.
Claro, lograron recuperar 10 centavos de dólar y patearon la pelota para el 2027. Porque, ¿qué dijeron? Nos están robando hasta el 2024. Que nos roben un poquito menos hasta el 2027. A ver, pero nos siguen robando. En el tema petrolero hay otro problema grave en ciernes, que es la consulta de los Yasunidos respecto a la explotación petrolera en esos pueblos. Buena pregunta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué opinas? A ver, ¿cómo vas a fondear? Porque esa vaina llega a pasar en la misma elección en la que elegiríamos presidente, viene la consulta de Yasunidos. Es una consulta que viene, que nadie la pensó, que está ahí. Primero, el país no puede perder la memoria de cómo nació esto, y no es que quiera salirme del tema. Esto nació bien bonito. Llegó un movimiento revolucionario que quería quedarse 300 años y pusieron en la Constitución de Montecristi la tabla de salvación de los derechos de la naturaleza. Algo absolutamente progresivo, interesante, apasionante para todos. Y estos mismos sinvergüenzas son los que autorizaron el ingreso de los taladros y taladros chinos a esa maravilla de biodiversidad, que es la última reserva de biosfera del mundo, que es el Parque Nacional Yasuní. Es decir, no podemos olvidar lo que hicieron estos falsos ambientalistas del siglo XXI. Claro, ahora que ya está en operación, al menos 2 campos de los 3 que faltan, y el país debe saber esto, y les invito a los economistas que antes de tirar cifras, lean. El proyecto ITT fue definido su rentabilidad sobre la base de 1.000 millones de barriles de reservas probadas. Eso le vendió Glass al mundo. Eso es falso. Las únicas reservas probadas del parque, dentro del Parque Nacional Yasuní, en el bloque ITT, son 450 millones de barriles. Es decir, el modelo económico que se armó ahí para generar supuestamente 18,000 millones de dólares de ingresos al Ecuador es falso. Es mucho menor. Pero está operando, es mucho menor y es un ingreso corriente para el Estado. ¿Cómo lo suplanta? Vamos a esperar el resultado de la consulta. Okay. O sea, no podemos adelantarlo. Pero debe tener un plan B. ¿Qué votaría usted? Vamos a esperar el resultado. Escúcheme. ¿A favor o en contra? Escúcheme. Voy a decir esto. En cualquiera de los casos, yo voy a renegociar los 21 contratos de servicios específicos. Nadie, ningún candidato le va a decir porque son ignorantes, no saben. El gobierno de Correa firmó 21 contratos de servicios específicos de los campos de Petroecuador con compañías extranjeras. Es decir, estos socialistas que están en contra de la privatización, privatizaron prácticamente todo el sector petrolero. Sí, pero tú, allá voy. ¿Cómo los quitas? Porque acuérdate que te caen arbitrajes luego. Yo no voy a romper ningún contrato. Okay. O sea, no soy un cojudo y sé de derecho. Y no estoy en contra del capital. Todo lo contrario. El único que va a respetar y respeta y apoya al a ver, pero vamos, este país. ¿cómo sales? Vamos. Esos contratos, ¿sí? Hoy le representan al Estado ecuatoriano $40, entre 35 y 40 dólares de costos de producción y tarifas. Antes, cuando operaba Petroecuador, le costaba $10 al Estado ecuatoriano. Si el precio del barril de petróleo está en 50, el Estado recibe 10. Es decir, estamos trabajando ¿para quién? Para Schlumberger, para Halliburton. Esto se acabó. Señores, vengan acá a negociar. Estos contratos son corruptos. Aquí hay corrupción. ¿Sabe cuánta plata puedo recuperar de esos contratos renegociados? Sí, pero te voy a decir, yo tengo firmado un contrato. Voy a renegociar. Con cifras. Y les voy a demostrar que nos están robando. Y un empresario honesto no roba, gana, que es otra cosa. ¿Y si te dicen que no? En la mesa. Y voy a decirte algo. Hay contratos como el de Campo Auca, que yo prefiero ir a un arbitraje y pago menos que recuperando el campo. No, si es que ganas, ganas el arbitraje. Hay el bloque 4 que no ha sido explorado todavía. Gas del Golfo. Inmediatamente licitación. Vamos a licitar el bloque del gas del Golfo. Un gran entendido en petróleo. No se diga más de eso. Hernán Poveda vino el lunes y habló de una serie de cosas que no se han hecho y que deberían haberse hecho en gobiernos anteriores, no en este. Increíble, que están ahí postergados. Y también habló del Yasuní. Dice que las técnicas actuales de exploración y explotación de petróleo no son pues las de antes, que ahora parece es un cuarto de cirugía donde se operan los bueno, no es tanto así, pero hoy hay nuevas tecnologías, por eso hay que resolver un problema económico. Uno no puede venir con una política a hablar cualquier discurso. Aquí, me está diciendo un oyente que por si acaso los de cuello blanco no se los llama los que lavan la ropa con foca.
lo que aquí lo dice el Pocho, no. Foca es el único detergente biodegradable de venta en el país importado de México. No, los de cuello blanco no son los que lavan con Foca. Dayana Villado dice, sé que 18 meses es poco tiempo para acciones urgentes, pero ¿qué tiene pensado con la educación? Pues no hay cambios radicales hasta ahora. Los textos siguen siendo socialistas. Eso, por ejemplo, de entrada, o sea, a mí no me van a meter ideología en el conocimiento, en la malla curricular. O sea, no me pidan mucho porque Juan Javier estaba diciendo, yo voto por un candidato que diga dos propuestas. A lo sumo. A lo sumo. No, pero en este tema, o sea, ya es una provocación a la sensatez, al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología, un atentado contra nuestros niños, que le hayan puesto un capítulo, unos símbolos ahí, orientando ideologías que ya han sido rebasadas por el tiempo y la historia, ¿no? Los indígenas están, digamos, a favor de esta consulta popular de Yasuní, porque obviamente, según ellos, pues esto afecta su hábitat, etcétera. Ellos te acogieron cuando te perseguía Correa, que fuiste a dar por allá al oriente. ¿Cómo vas a votar? Que no nos has dicho. En el tema ambiental les voy a decir que lo que no han hecho ustedes, y con todo el respeto a la CONAIE, porque hasta el día de hoy no ha dicho nada, porque el señor Issa ha pasado conspirando, es impedir la minería ilegal en sus territorios y en la Pachamama, porque solo dicen, agüita la Pachamamita, pero ahí están conspirando en Quito. No, señores, quienes nos fajamos en contra de la minería ilegal en el Napo, por ejemplo, porque hay que hacer minería y que quede claro, hay que hacer minería y de la buena, con buenos contratos, sin afectar áreas protegidas, recursos hídricos y áreas de o ciudades como Zaruma, por ejemplo. Pero por supuesto, van a explotar oro en el Cajas y quitarle el agua a Cuenca y al centro sur del país. No, vamos a hacer minería en el río Napo, por favor, pero podemos levantar grandes proyectos mineros con contratos bien negociados, no como el contrato de Mirador, donde se llevan los concentrados. Es un contrato para explotación de cobre, pero se llevan vanadio, níquel, oro, tierras raras, y no hay control del Estado. Ese contrato va a ser, sin duda, revisado, porque el país no puede permitir que se lleven todos los minerales sin ningún control. Fernando, ahora que habló de la CONAIE, ¿cómo ve el hecho de que Pachacutic no lance candidato? Es decir, Salvador Quispe aparentemente no cumplió con los requisitos. Yacu Pérez va por otro movimiento político y por democracia, sí, me parece, por el de Osvaldo Larrea. Y Pachacutic va sin candidatos, es decir, el movimiento indígena va sin candidatos. Y yo creo que usted tiene amistad con muchos indígenas, con muchos de la CONAIE, etcétera. ¿Podría buscarse apoyos por ahí? ¿A quién van a apoyar? ¿Qué cree usted? ¿Y por qué? ¿Y cómo lee usted el retiro de Issa? Es importante, yo creo que es una importante lectura política. ¿Por qué Issa no se lanza? Bueno, Issa no se lanza para no sentirse descubierto. Claro. Porque su fuerza son 5,000 y 10,000, sí. y su fuerza es el terror y el miedo. Y hay que ver si votan por él, los 5,000. Una cosa es que yo te acompañe. Claro. Es que ni tantos van a votar por él, porque hay muchos ahí que pueden votar por Fernando Villavicencio, por Yacu Pérez. Y Issa inteligentemente dijo, no, a mí no me toman la foto. Sí, porque ya... claro, él pierde legitimidad. Se llama miedo. Exactamente. Del estallido sí. a que me tomen la foto en las urnas, el demócrata, no. El país sabe lo que es y él no quiere salir en esa foto. Y segundo, porque también quiere darle una manito a su amigo y pana del alma, Rafael Correa. Que sus votitos, los pocos que puede dirigir hacia allá, vayan a sumar a su candidato. Pero en el fondo yo debo decirles, yo tengo una gran amistad con las bases del movimiento indígena. Yo fui parte de ese río que nació en 1990. Yo era un pelado periodista, estaba estudiando periodismo y acompañé las marchas indígenas. Es más, yo les debo mi vida al pueblo indígena de Sarayaku. Ellos me protegieron. Marlon Santi, ¿sí? Conducía la canoa en la madrugada desde Canelos, en la provincia de Pastaza, 8 horas por el río Bobonaza para salvar mi vida hasta el pueblo de Sarayaku. Pero vean, si alguien sabe que quien levanta las banderas del movimiento indígena, de sus luchas, sus intereses, soy yo. Y eso lo sabe el movimiento indígena, no el señor Issa, porque él no es del movimiento indígena. Él es un dirigente que tiene su espacio. Pero las bases, ¿quién ha luchado en contra de la minería ilegal? ¿Qué es la causa de las bases del movimiento indígena? Villavicencio. ¿Quién ha defendido el Yasuní?
Villavicencio. ¿Quién defiende sus luchas? La interculturalidad, Villavicencio. Entonces, el candidato del movimiento indígena es este candidato. Es más, yo recibo hoy el apoyo de muchísimos líderes indígenas de la Sierra Centro. Fernando, al terminar la entrevista, y un consejo me ha pedido, todo presidente que llega a Carondelet, al sillón presidencial, primero debe haber leído el síndrome de Ubris con H y B grande, por favor. Hay que leer ese síndrome de Ubris. 1, 2. Sí. El tema es que se sienten todólogos cuando se sientan. Ese sillón para mí está poseído, porque se creen todólogos. Yo quiero un presidente en estos 18 meses, primero que vaya con un solo cometido, uno, y 2, que vaya con un gran equipo de asesores, porque no lo saben todo. Por eso yo. Para eso está el gabinete. Como ya quedamos de acuerdo, ¿no es cierto? Aquí no saca ningún ministro, por acaso. Sí. No. Como ya quedamos de acuerdo. Porque Juan Javier me decía, el 75% de mi voto ya está contigo, pero a mí me enoja, no dijiste eso, dijiste otra palabra más sentida, no la voy a pronunciar. A mí los que me vienen a proponer más de 3 cosas no sirve, y en eso estoy. Es más, mi propuesta es un Ecuador seguro. Fernando, esa es la propuesta. A someter a las mafias. Les voy a dejar el Estado sano, limpio, para que vengan el 2025. Así es que les pido de corazón, vayan a seguir estudiando sus maestrías y vuelvan el 2025. Con PhD. El hecho de haber estado cercano al gobierno de Lasso mientras eras asambleísta, ¿tiene alguna afectación política en tu proyección? En realidad estuve muy cercano al gobierno de Lasso en el juicio político, muy cercano, porque el que estaba lejano era un conspirador. Y yo pude haber aparecido como el abogado de Lasso, además le decía al doctor Neira, oiga, pasarame la mitad del cheque, ¿no? Sí, el abogado de Lasso. Bueno, Ana Belén Cordero también trabajó en conjunto en la comisión. Sí. A ver, pero es una buena asambleísta, Ana Belén. Con esos interpelantes, tan de última, tan de cuarta, o sea, por favor, no tenían una maldita prueba, como yo decía, ni una prueba COVID tenían en contra del presidente. No, estamos de acuerdo, pero eso tiene un costo político para Fernando Villavicencio, de haber estado cerca de Lasso, porque finalmente Lasso tiene una aceptación muy limitada ahora, no pasa del 10%. Te digo, mira, cuando yo trabajé el informe de Coca-Cola Sinclair, el gobierno quería recibir la central hidroeléctrica con 17,000 fallas y con sobreprecios. Y tuve un conflicto enorme al interior de la comisión con Ana Belén Cordero y con el gobierno. Votaron en contra. Petrochina, votaron en contra. Todos los informes que yo trabajé en la comisión de fiscalización, el gobierno de Lasso votó en contra. Fernando, al despedirlo, un oyente dice, señor Villavicencio, no se olvide de las mafias sindicalistas. Eso no me han preguntado. 3 cosas. Bueno, es que no nos alcanzó el tiempo. Pero bueno, ya conoce el camino, vamos a someter también a la mafia sindical. Un gusto tenerlo a Fernando Villavicencio, candidato presidencial.